Hoy abrimos una conversación necesaria. Jamón ibérico y Jerez. Dos grandes símbolos de España que cuando se entienden a profundidad dejan de ser solamente productos de lujo para convertirse en una experiencia cultural, sensorial y comercial de altísimo valor. En Código Vino quisimos dedicar este episodio a esta dupla porque existen muchos mitos alrededor de ambos. Que el jamón siempre va con tinto, que todo Jerez es dulce, que ibérico y bellota significan lo mismo o que vender estos productos es solo cuestión de precio. La realidad es mucho más interesante. Aquí hay territorio, técnica, regulación, trazabilidad, educación del consumidor y una enorme oportunidad para restaurantes, sommeliers, importadores y amantes de la buena mesa. Para hablarlo con autoridad nos acompañan dos voces clave, el embajador de los jamones ibéricos en México y el embajador de Jerez, con quienes hoy vamos a romper mitos, afinar criterios y entender por qué esta pareja no es moda, es precisión. Código Vino es el punto de encuentro donde el vino se analiza como industria, se entiende como negocio y se vive como cultura en constante transformación. Esto es Código Vino, con Edgardo Schiller y Edgar Luna. Claro, la verdad es que un gusto estar acá con ustedes. Bueno, como bien lo dicen, mi nombre es Edgar González Torres. Soy maestro cortador de jamón desde el 2016, primer lugar a nivel nacional por el Consorcio Serrano Español y embajador del Consorcio Serrano Español. A partir del 2019, embajador de la Asociación Interprofesional de Cerdo Ibérico de este lado del mundo. Y pues bueno, yo incursiono en el tema del jamón de inicio en un restaurante. Hace muchos años hacía gastronomía española muy buena, un restaurante en la colonia Roma, y pues encuentro esta pasión, ¿no? Me certifiqué en el Basque Culinary Center en el año 2019, en el año 2024 en el campus del jamón, en Montenevado, allá por Segovia. Pues bueno, actualmente importo jamones desde hace 4 años, traemos por ahí alguna marca en exclusiva. Bueno, todo lo que te puedo decir es acerca de jamón. Mi querido Raúl Vega, si nos ayudas presentándote. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. La verdad siempre es un placer poder hablar de estos temas porque son temas que a veces la gente no termina como de entenderlos bien y poder transmitirles un poco del conocimiento que tenemos. Siempre es un placer porque ayuda mucho al desarrollo de la categoría. Tengo formación en Jerez, soy formador homologado en vinos de Jerez, así es el título, desde el 2013. De ahí ya estoy haciendo muchísimas actividades, tanto con el Consejo Regulador como con las bodegas, los importadores acá en México, como embajador de vinos de Jerez, un tanto pues haciendo la promoción y la difusión de esta categoría, desarrollando experiencias, hago viajes hacia Jerez, también hacemos mucha formación. Acabamos de terminar un curso muy importante, que es el más grande que hay en México, dura 5 días, ¿no? Y es de los más importantes, pero también hacemos catas y también hacemos otro tipo de eventos. Soy formador también para Rioja, para Cava y actualmente para todo España, ¿no? El gobierno de España me dio la formación ahora sí para poder hablar de todos los vinos de España. Yo feliz porque tengo 2 buenos amigos aquí con productos que a mí me fascinan, la verdad. Así que vamos a darle comienzo. Edgar, por favor, ¿cómo es que cuando hablamos de jamón ibérico, qué parte de la historia se está contando bien y cuál es, digamos, la que no? O sea, hay mucho desconocimiento en cuanto a cuál es la diferencia de jamón serrano, jamón ibérico y obviamente el trasfondo, que es todo un tema de precios, ¿no? Yo considero que es argumento de venta. Efectivamente, desde hace muchos años que el producto llegó a México por medio literal de contrabandeo, no estaba permitido el comercializar jamón hacia México. Mucha gente traía jamones en valijas, hacía lo que se podía, ¿no? Obviamente llega a México en ese entonces un jamón de no muy buena calidad, un jamón que daba mucho que desear, y posteriormente cuando ya se abre la frontera empieza a haber esta pues gran variedad, ¿no? De muchos productos, empezó a haber mucho desconocimiento y sobre todo yo considero que fue desconocimiento que fue implantado, que fue infundado por los vendedores, por los importadores en ese entonces. Al final de cuentas había un interés económico detrás de, y al día de hoy no se ha podido erradicar ese desconocimiento. Digo, nosotros hemos trabajado en varias campañas como embajadores, como formadores, como informadores acerca de la diferenciación entre jamones serranos. Dentro del jamón serrano, las diferencias en maduraciones, en tiempos, en procesos organolépticas del producto, y luego el cambio al jamón ibérico, igual toda la diferenciación que más adelante seguro hablaremos de ello. Ambos vienen de cerdos, son piernas traseras delanteras de cerdos,
distintas razas, porcentajes de raza, alimentaciones, tiempos de maduración, son productos completamente distintos, no hay punto de comparación. A mí en lo personal, como distribuidor, me conviene que la gente no sepa y vender un producto al precio que yo quiera, obviamente para ganar dinero, y creo que esta parte es la que influye, pues, vamos, de manera real, ¿no? En esta desinformación que comentas. Ahí me gustaría preguntarte esa otra labor que aquellos que enarbolan una bandera de un producto, en este caso tan especial y que tiene tantas características, difícil abordar ahorita los detalles, pero me imagino que también parte de tu labor es esa, ¿no? Un poquito evangelizar, educar, promover, comunicar sobre esta diferenciación con objeto de ayudar al consumidor final a que tome una decisión informada y obtenga la calidad por la que está pagando. De hecho, justo la labor, efectivamente, ya hace más de 10 años es esa, informar al consumidor final, efectivamente, para que pague el precio justo. La finalidad es que el consumidor final abra los ojos, porque en México, como en todo el mundo, no solamente México, México y todo el mundo hay muchos vivales que venden productos de 4 pesos en 25 y que les gusta vender poco, ganar mucho. Tú te paras a cualquier cadena de retail y ves etiquetado que dice jamón serrano, jabugo, pata negra. Dices, oye, o es uno, o es otro, o es otro, o es otro. En México no hay una normativa de regulación como la hay en España, así tan rigurosa para el etiquetado, para la identificación de estos productos, que hay distintas gamas de producto, pero es real, ¿no? Es una tarea que, vamos, no, en mi caso personal y mi equipo nos cuesta mucho trabajo porque no somos los únicos que hacemos la labor de corte, la labor de venta, la labor de formación, sí, somos los únicos oficiales, certificados y autorizados por el gobierno de España para hacerlo de este lado del mundo, pero el resto de los colegas, socios, pues al final del día cada quien hace su lucha en el mercado y es un poco difícil estar pues siempre remando contracorriente y siempre pues bueno, haciendo esta labor que muchos otros no están haciendo de esta misma forma. Y aquí la gente que nos escuche de centro de consumo no le va a gustar mi comentario, yo lo sé. Claro que el centro de consumo se aprovecha de esta circunstancia también para darle no solo un aire de producto premium, que lo es, pero también para cobrar unos sobreprecios excesivos y eventualmente vestir de cierta magia, sí, el hecho de presentar la pata en la entrada y algún cortador, no sé si bien capacitado o no, pero al menos bien presentado, que ayude a que con todo el protocolo alrededor del servicio se le dé también esta sensación de lujo y entonces se pueda poner un precio en la carta que no sé si va de la mano con lo que al final estamos consumiendo. Creo que es un poco ahí un reto que efectivamente, ¿cómo llamarle? Un círculo vicioso de aprovechamiento en los diferentes canales donde se pueda adquirir por este desconocimiento y qué bueno que estás llevando a cabo esa labor y el desconocimiento se extiende a otras cosas, ¿no? Y también al maridaje. Hicimos una breve encuesta preparando el programa con gente que está tomando cursos de vino, con gente que encontramos en centros de consumo. 10 de 10 contestaron que el maridaje perfecto del jamón era el vino tinto. Y aquí no estamos para criticar el resultado de esa encuesta, sino más bien para tratar de entender qué hay detrás de todos estos mitos, de estos malentendidos. Por supuesto, el maridaje va a acabar funcionando para cada gusto y para cada persona, pero bueno, también por eso es bueno educarse y es bueno conocer. Y aprovechando la presencia de nuestro querido Raúl, pues su autoridad en el tema de los vinos de Jerez, quisiéramos también hablar un poco al respecto para llegar a un punto de convergencia que se da de manera natural, vaya, por la región de la que hablamos, del sur de España, Jerez de la Frontera, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, y que al final ha llevado a que esta zona que se conoce como la dehesa, donde se produce tanto el jamón ibérico como el Jerez y sus variantes, pues nos lleven a un maridaje que entendemos que funciona. Hablemos del Jerez porque vaya que en México tenemos ideas equivocadas de este producto que además es, para mí, bastante interesante, incluso que presenta mucha variedad y mucha complejidad. Raúl, ponnos en contexto, si fueras tan amable. Hay que romper como el paradigma de ese Jerez tan conocido Tres Coronas, que ni Jerez entiendo es, y de las famosas pollas conocidas de los puestos de jugos en México.
A ver, voy a ir un poquito más atrás. La región donde se elaboran los vinos de Jerez que tiene más de 3000 años de historia, ¿no? Ahí llegaron los fenicios y se establecieron, empezaron a hacer vino, que luego eso se replicó hacia el norte de España. Entonces, los primeros que empezaron un tema la viticultura y la vinificación, pues es en esta zona. Entonces, imagínate estos 3000 años de historia de ir aprendiendo cómo se hacen los vinos. En algún momento de hecho, después de la ocupación musulmana, ¿no? Cuando salen los musulmanes y los judíos y todos los que todos los que no eran cristianos, se queda esta zona, pues, con un conocimiento que traía el musulmán, que era la fortificación, ¿no? El producir alcohol. Y eso hace que esta región en específico, algo en Portugal también y en otras pequeñas zonas en España, utilizaban la fortificación, que es agregarle alcohol al vino para un tanto protegerlo de enfermedades, ¿no? Enfermedades muy típicas que hay, como la bacteria acética, que pues prácticamente produce vinagre. Y en esa protección, pues surge este instrumento enológico que es la fortificación y hace de estos vinos pues una categoría especial que no se replicó mucho en todo el mundo, ¿no? Mientras en todo el mundo se hacían pues vinos tranquilos, vinos tintos, vinos blancos, aquí se hacían exclusivamente estos tipos de vinos que en cierto momento se le agregaba alcohol. Entendemos que el vino de Jerez tiene este fortificado, ¿no? Este aditivo alcohólico. Y eso significó un boom comercial para todo el mundo, principalmente para Gran Bretaña, ¿no? Que son grandes consumidores de Jerez. Y cuando llega a México, pues llega también junto con esta oleada de españoles que llegan también a radicar a México. Y traen costumbres, la propia costumbre del beber jereces se amplió por todo México, ¿no? Era muy, muy común. De hecho, si nos vamos muy atrás, de ahí hay películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, donde se hace referencia a los jereces. Hoy vamos a tomarnos un jerecito, ya sea un jerez o un brandy de Jerez, que también era muy famoso. Entonces, en las casas era muy común tener un vinito de Jerez, ya sea un vino dulce que se producía. Hay dos tipos de vinos, digamos, en Jerez: los vinos secos y los vinos dulces. Lo que más común era el vino dulce, y esto era, pues, muy común, te digo, en el consumo en México. Cuando llegaban visitas a tu casa o familiares, pues siempre oye, te voy a ofrecer un jerecito, ¿no? Como de bienvenida. Pero dentro de esas costumbres existe una que es tomar una bebida para mejorar un poco la salud cuando te sientes un poco mal, ¿no? Cuando tienes gripa, cuando te sientes un poco mal del estómago, incluso a los niños se les da esta bebida que se le conoce como candié, ¿no? Tiene varios nombres. Mucha gente lo conoce con otros nombres, pero vaya, el general es el candié, que significa candy de dulce y de huevo. Y era pues mezclar un vino de Jerez dulce con huevo, con una yema de huevo, y eso pues mejoraba un poco la salud. Y mira, yo lo he intentado de pronto cuando tengo gripa y no sé si me lo quita, se me olvida, algo pasa, pero sí tiene ahí un efecto interesante. Y esa bebida existe en España, existió mucho acá, pues por estos españoles que llegan y continúan un poco con la tradición. Teniendo vino de Jerez en México, pues claro que continúan. Pero el vino de Jerez tuvo este auge muy, muy, muy grande en los 50, 60, incluso en Estados Unidos también siempre era muy, muy, muy famoso. Y por ahí de los 70, pues empieza a caer porque hay otras oportunidades, ¿no? De pronto hay el ron, ¿no? Entra el ron, entra la cerveza, se despunta por ahí el tequila, entonces, bueno, va quedando en el olvido. Pero no para los españoles, que eran los que realmente los consumen, ¿no? Y entonces en este olvido, pues los importadores dejan de traerlo porque no había ventas. Y en este espacio donde no hay vinos de Jerez, no, pero sí la necesidad de pronto, pues, a tomar estas bebidas que te mejoraban un poco la salud, pues surgen algunos productores que dicen, bueno, yo voy a hacer entonces algo similar. Si no existe el producto original en México, pues voy a hacer algo similar que de pronto pues haga esa función, ¿no? Y sale el Tres Coronas.
y obviamente pues con una producción muy, muy diferente a la original. El vino de Jerez tiene una denominación de origen y esa denominación de origen hace que todos los procesos pues tengan una regulación. El sistema de criadera y solera, el tipo de uva, el tema del velo de flor que solamente se da en esta zona, por lo menos un tipo de velo de flor específico y otros factores. El propio alcohol con el que se fortifica, que es un alcohol vínico proveniente de uva, pero no había esos elementos acá en México. Entonces, bueno, pues se procede a hacer una imitación con los elementos que se tienen, ¿no? Hay vinos que se mezclan y se meten en un sistema como de oxidación, que es muy, muy, muy típico de Jerez, y no tienen carga de dulce, pues se les agrega azúcar, no tienen alcohol vínico, bueno, pues ahí va el alcohol de caña, y entonces, bueno, hay una producción, digamos, muy rústica del intento de hacer una imitación de Jerez para cubrir esa falta de producto, y pues le dan al tino, o sea, de pronto dicen, pues, ¿dónde lo vendemos? ¿Dónde lo vendemos? Pues mira, si esto se hace con huevo y luego le ponemos un poquito de jugo de naranja, pues ya tenemos una bebida que te va a, a, a regresar la salud, ¿no? Sobre todo si tuviste una noche de copas, pues te regresa la salud. Y lo promovieron así, y pues por eso surge de pronto en las juguerías que vemos en la calle el típico La Polla, ¿no? Que es muy similar al candié. Aquí nada más tiene el agregado del juguito de naranja, pues un poco para también colaborar en el esquema de que te ayude con tu salud, que normalmente está un poco desmejorada porque te pasaste de copas, ¿no? Y funciona, la verdad que la receta funciona, pero el origen viene de allá y ahora actualmente el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez dijo no puede pasar esto, no se le puede llamar Jerez a un producto que no está hecho en la zona geográfica protegida y sucede en todo el mundo, ¿eh? Jerez tuvo este problema prácticamente en todo el mundo. Había en Australia, los propios británicos imitaron algo, en Canadá, en Argentina, en todos lados se trató de imitar un proceso. Y la pregunta era, tienen que poner tipo Jerez, ¿verdad? Bueno, allá y en cualquier lado del mundo. No, eso era lo que se estaba poniendo, eso era lo que había algunos que de plano no ponían ni tipo, ponían Jerez. Y yo he ido a bodegas aquí en México que me dicen, mira, ven, te voy a dar a catar nuestro Jerez. Y hijo, pues se me revuelve el estómago, pero al final, no, pues no, ni tipo Jerez puede ser, ¿eh? Ya en el 2017, sobre todo para México, el Consejo Regulador pues estableció un pleito ahí legal con el nombre, que por supuesto la tenía de ganada, pues el nombre le pertenece a la denominación de origen. Y entonces ahora ya no se puede, ninguna bebida puede tener la palabra Jerez, ¿no? ¿Y qué tienen que poner? ¿Tienen que poner fortificado Sí, o qué? vino fortificado, endulzado o como le quieran poner, pero no hacer ninguna referencia a Jerez, porque es un proceso exclusivo, es un proceso cuidado, es un proceso con una regulación y todas las imitaciones pues no cumplen esos procesos ni la región que es tan especial para producir la oxidación y producir el velo de flor no se puede replicar en ninguna parte. Entonces, bueno, si no puede ser ni tipo ni nada, tiene que ser vinos fortificados, nada más. Muchísimas gracias por esta explicación tan sabrosa, porque sí es una historia muy interesante y como pasa en todos lados, ¿no? Al final, México es un país lleno de colores, lleno de influencias, lleno de su propia construcción y este sincretismo con todo lo español. Sin embargo, platicábamos también, mi querido Raúl, que lo que vamos viendo en los últimos años, no sé si un par de décadas hacia acá, es que ahora sí vamos pues a una tienda de vinos o vamos a un supermercado y empezamos a encontrar algunas marcas de Jerez original y empezamos a ver estas variedades, empezamos a ver al fino, empezamos a ver a la manzanilla y también empezamos a hacernos preguntas porque pues Jerez al final es una familia de vinos, es un origen, es una tipicidad, es un proceso, tiene que haber uva palomino, etcétera. Pero cuéntanos un poquito más de qué está pasando en el mercado mexicano respecto de empezar a reentender, a reconocer, a aprender y por ende a generar esta curiosidad de probar los distintos estilos de los vinos de Jerez que podemos encontrar ya en México.
En tiempos de absurdos, consignas y opiniones sin sustento, pensar a fondo se vuelve un acto incómodo. Imposible estar de acuerdo es el podcast donde las posturas se confrontan, las contradicciones se exhiben y el desacuerdo se convierte en conversación. Imposible estar de acuerdo. Un podcast de Frecuencia Cero. Todos los miércoles un nuevo tema para reflexionar. Disponible en todas las plataformas de streaming. Sí, claro, pues mira, como bien lo dices, no es un solo tipo. Yo me encuentro siempre todo el tiempo que doy una cata, doy un curso, me dice la gente, oye, pues es que yo pensé que nada más era un solo tipo, ¿no? Nada más pensé que era dulce. Y algunos piensan, no, yo pensaba que era seco, ¿no? Y unos piensan que nada más es Tío Pepe, ¿no? Se quedaban con la idea de que Tío Pepe era el Jerez, que no había otra cosa. Y en realidad, eh, pues hay 10 tipos de vino, como bien lo dijiste. Hay 10 tipos de vino, de los cuales 5 son completamente secos, ¿no? Y 5 son dulces. Entonces, tenemos una variedad ahí muy interesante y cada uno de esos vinos, a pesar de que son 5 dulces y 5 secos, cada uno de ellos tiene eh, un perfil muy específico. Vamos a dividirlo, digamos, en 3 sectores, en tres categorías. Están los de crianza biológica, que es el fino y la manzanilla, que un tanto entrando o sea, un tanto diferenciándolos es fino y manzanilla es lo mismo, ¿no? Es un vino de uva palomino, criado bajo velo de flor, ¿no? Y que la única diferencia es que finos se producen en el puerto de Santa María. Bueno, prácticamente en todo Jerez, en todo el marco de Jerez, hay nueve términos municipales donde se producen y manzanilla solamente se produce en Sanlúcar de Barrameda. Hay unas condiciones de clima, de brisas marinas que le dan a la manzanilla un toque especial, ¿no? Es como hablar de mezcales y tequilas. Prácticamente todo es mezcal, hasta los tequilas son mezcales, pero tequila tiene una denominación propia por una característica específica y entonces no se le llama mezcal, se llama tequila. Lo mismo pasa con finos y manzanillas, pero en cata, digamos, son muy similares. Esos permanecen siendo su color muy transparente, ¿no? Un amarillo pajizo. Y de ahí los 8 vinos restantes son crianza oxidativa, o sea, el vino se oxida literalmente, ¿no? Entonces tienes una tonalidad, pues ámbar, desde ámbar muy clarito hasta yodados, ¿no? Muy oscuros, negros muy oscuros. Y dentro de los otros 3 que quedan de los vinos secos, pues está el amontillado, el oloroso y el palo cortado, que ya hablaremos del palo cortado, que pues es una maravilla. Y luego de los otros 5 restantes dulces, pues están los 2 dulces, el más dulce del mundo, que es el Pedro Jiménez, que llega a tener como 500 gramos de azúcar por litro. Y luego está el Moscatel, que es un poquito menos dulce. Y luego hay 3 específicos que son semidulces o ligeramente dulces. El medium, el cream y el pale cream. Y dentro de este esquema, los vinos que estuvieron en México desde el inicio y que se fueron mantuvieron, primero llegaron el Moscatel, era como mucho más que el Pedro Jiménez. El Moscatel era la bebida que, te digo, las familias tenían en su casa de la parte de los vinos dulces. Y de la parte de los vinos secos, pues normalmente se tenía el oloroso o el amontillado. Los finos y manzanillas no llegaban porque son vinos muy delicados, ¿eh? Son vinos que se deben de consumir casi inmediatamente. Pero sí existía el amontillado, el oloroso y te digo, el moscatel. Luego ya, eso hablándote en los 50, 60, en los 70, de pronto, por ahí de los 70 llegó ya el fino, de la mano de grandes bodegas Domecq, ¿no? Que trajo el Tío Pepe y también llegó, perdón, de Domecq llegó la INA, que se quedó aquí desde que llegó, ha estado y es un fino maravilloso. Llegó González Vías también con Tío Pepe, y por ahí también llegó la Guita, ese como manzanilla, la manzanilla, la Guita. Son los 3, fíjate, no existía biológicos y de pronto surge un boom con los biológicos y tenemos entonces estos 3 vinos que estuvieron toda la vida. De la parte oxidativa, lo que sí estuvo toda la vida y que todavía sigue existiendo es el medium, el dry sack, el famoso dry sack que venía antes envuelto en una bolsita como de yute. El canasta también, ¿no? Canasta y dry sack eran muy, muy típicos. Entonces era lo que teníamos en el mercado, ¿no? Y lo que la gente medio se quedó y medio entendió. Ahora, pues gracias a que hay muchos importadores que están
que están apostando por el desarrollo. Hay un crecimiento muy pequeñito, pero hay un buen crecimiento. Y eso, gracias a eso, hay muchos importadores que ya traen toda la gama, lo cual se agradece porque sí son grandes tesoritos que hay que descubrir o redescubrir cuando los catamos. Y sé que te encargas de justamente promocionar, ¿no? La variedad, vaya, que descubran otras cosas también. Me parece genial. Pero vamos a elevar la vara ahora. Le doy entrada a mi tocayo Edgar González. Claro, 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 encantado. De hecho, como lo habla Raúl, es un gran experto y hace falta escucharlo 30 segundos para que te metas de lleno a la charla y pongas mucha atención. En el tema del jamón, efectivamente, hay 4 clasificaciones distintas y yo considero que de aquí parte gran desinformación. De entrada, a partir del año 2014 entra en vigor una normativa de regulación diseñada por el rey de España para proteger al consumidor final. ¿De qué forma? El consumidor final, mediante esta normativa, tiene la posibilidad de verificar la calidad, el tiempo de maduración, el tipo de alimentación y la procedencia del producto que va a pagar. O sea, desde aquí hay un parámetro grande de selección, o sea, te da esa oportunidad de seleccionar qué es lo que quieres y qué es lo que puedes, ¿no? O sea, realmente el producto ibérico no es un producto que yo considere barato, tampoco lo considero caro, creo que tiene un precio que va de acuerdo con todo el proceso que hay detrás y la normativa consigue en lo siguiente, cada uno de los jamones que nosotros veamos en una tienda, en un restaurante, en nuestra casa, en algún evento, debe de contar si es jamón ibérico genuino con una brida, una especie de pulsera que va pegada prácticamente a la pezuña, en la zona que se llama caña del jamón, debe de contar forzosamente con una brida de color, con un distintivo de color. La brida de color blanco corresponde a los jamones de cebo ibérico. Desde aquí rompemos un gran mito. La palabra cebo no corresponde y no se asocia en lo absoluto con la cantidad de grasa ni nada por el estilo. Cebo viene de la palabra cebadero. Cebo incluso se conoce al compuesto de granos y cereales que se les da a estos animales, que son hermosos los cerdos ibéricos, en las granjas, ¿no? Cebo ibérico, brida de color blanco, un animal que viene de una granja que jamás pisó el campo, un cerdo estabulado, alimentación intensiva, come, tiene que llegar a un mínimo de peso de 160 kilos para garantizar que la pieza tenga el suficiente contenido graso y pueda soportar una maduración mínima de 18 meses. Ya son maduraciones pues mucho más extendidas. Posteriormente brincamos a la gama de color verde, el cebo de campo ibérico, como su nombre bien lo dice, cebo y campo, tiene una forma de alimentación híbrida. Es decir, de entrada, la primera fase de vida, el animal está estabulado, exactamente igual que el cebo, un cerdo de engorda, el cerdo empieza a tomar peso y la última fase de vida, los últimos 3 meses, estos animales se ponen en libertad, en extensiones cortas de campo, donde tienen acceso al rezago de bellota que quedó o que tienen acceso a hierbas aromáticas, frutos silvestres, pasto. El cerdo se puede ejercitar por obvias razones. Este cerdo tiene mayor facilidad de que la grasa se infiltre dentro del músculo y le proporciona otro carácter, le proporciona otra personalidad completamente distinta. Va a requerir de mayor tiempo de maduración, mínimo 22 meses de maduración para esta gama de jamón. Luego vamos escalando hacia arriba, la gama de color rojo, jamón de bellota ibérico. No es ibérico de bellota, es jamón de bellota ibérico. ¿Qué quiere decir? Un gran mito que el día de hoy sigue corriendo por el ramo gastronómico, por muchos restaurantes y gran desconocimiento, un argumento de venta utilizado por la gente que quiere hacer dinero es que tu jamón viene de un animal que toda la vida comió bellota y esto es completamente falso. No existe el día de hoy un jamón que venga de un animal que solamente haya comido bellota. Como bien lo sabemos, sé que estamos hablando entre gente conocedora,
que la bellota es un fruto de temporada, que la fase que se estima de producción, de crecimiento del brote de bellota va del 1 de octubre al 31 de marzo. Son solamente 6 meses donde los árboles como encino, alcornoque y quejigo en su mayoría dan este fruto que es la bellota, y el animal que ya se encuentra en libertad la aprovecha en esta fase. ¿Qué quiere decir? Que el cerdo que viene o el jamón que está clasificado como jamón de bellota ibérico viene de un animal que toda la vida, hasta a partir de los 3 primeros meses depende al 100% de la madre, posteriormente se destetan los animales, se ponen en libertad y el cerdo está en completa libertad. Obviamente entre esa fase y la fase del arranque de la montanera, como les digo, que es cuando el encino, alcornoque y quejigo empiezan a dar su fruto, los animales son asistidos con algunos piensos, con algunas leguminosas, el cerdo va pastando, va recolectando lo que se encuentra a su paso, y lo que sí es completamente cierto que del 1 de octubre al 31 de marzo, el cerdo en su mayoría se alimenta básicamente de bellota. Lo que la normativa de regulación exige es que los últimos 60 días los animales hayan comido exclusivamente bellota, los últimos 60 días previos al sacrificio. Eso va a garantizar que el animal haya comido la suficiente cantidad de bellota, engordar el pesaje necesario. En todas las gamas ibéricas el peso mínimo es de 160 kilos, y esto va a garantizar específicamente en los jamones de bellota que se consuma y que el sistema del animal transforme esa bellota en ácido oleico. Es lo que vuelve realmente especial a este producto. Para estos jamones, que requerimos cuando menos de 18 meses de vida, se requiere de mayor tiempo de maduración. Aquí la normativa dicta que se requieren mínimo de 36 meses como mínimo para poder determinar que un jamón puede salir al mercado. Y luego brincamos a la gama de color negro, que es la que más se presta para el engaño, ¿no? Quiere decir que de entrada el animal tiene 100% de raza ibérica. Vive exactamente igual que el rojo. Los primeros 3 meses de vida está dependiendo completamente de la madre, se quitan los colmillos, se desteta y se pone en libertad. Bueno, los últimos 6 meses de vida comen su mayoría bellota, pero está obligado a los últimos 60 días comer específicamente bellota. Llega a un peso mínimo de 160 kilos, se sacrifica, se produce el jamón. Igual que el de brida roja, requiere de una mínima de 36 meses de maduración para llegar al punto óptimo. Lo que lo hace distinto es que en este cerdo que nos va a proveer de estos jamones de 100% raza ibérica, efectivamente mamá es 100% ibérica, papá es 100% ibérico, es un cerdo de raza pura. Para que nos demos una idea de jamones de 100% raza en bellotas, al año se producen no sé, el 12, 13% de jamón ibérico, exclusivamente el 12 o 13% es jamón de 100% de raza. O sea, es una producción muy corta, muy reducida, muy compleja, porque el cerdo a mayor porcentaje de raza, menor resistencia tienen de esa. Vamos, son muchos factores que influyen para esto. Entonces, de esta forma es como se clasifica el jamón ibérico, y nada más como para dar un poquito ahí de información adicional sobre los porcentajes de razas. Es un gran engaño cuando te dicen el jamón es 100% de bellota, es 50% de bellota, es 75% de bellota. Eso, vamos, no vale. El porcentaje se hace alusión al porcentaje de raza. ¿Y cómo determinamos qué porcentaje de raza tiene animal, no? Porque para mí a lo mejor yo lo tengo claro en la mente, que es un 100, que es un 75, que es un 50, pero para el consumidor final es complicado. No complicado, simplemente no ha llegado la información necesaria o precisa. De Claro. entrada, todas las madres deben de ser, en todos los casos, 100% raza ibérica, puesto que es la que mayor genética proporciona a la cría. No hay más. Hay una raza permitida para el cruce con el ibérico que se llama raza Duroc, que no es un cerdo ibérico como tal, pero es una raza que no deteriora, no deforma la genética del animal. ¿Qué proporciona el cerdo Duroc al cerdo ibérico? De entrada, mayor volumen, mayor rendimiento y mayor peso en los jamones. Es decir,
Si yo cruzo una madre 100% ibérica con un padre Duroc, en automático el linaje Duroc se pierde y obtenemos un cruce racial de un 50% ibérico. El hecho de decir el nombre ibérico no implica que sea de bellota. Posteriormente, el hecho de ser de bellota no quiere decir que sea 100% ibérico. Es como ir descartando todos estos factores, todas estas trampas que se pueden ir presentando, no por la normativa, sino por los vendedores que muchas veces sacan provecho de estos argumentos. Aquí abro para dos temas, mi querido tocayo Edgar González. Veo con claridad que la profundidad en el conocimiento y en el detalle para entender un poco de estas diferenciaciones, estas características y saber qué nos estamos llevando a la boca, pues es complejo. Pero mi segundo comentario va a un tema que es de negocio, que es de afectación a la industria, porque México anunció la suspensión a la importación de productos de cerdo procedentes de España por este brote de peste porcina africana que hubo en Barcelona. Y entonces entiendo que existe esta restricción para México y que además creo que no lo puedes traer ni en la maleta, mano. Curiosamente, la mamá de mi hijo recién regresó de Cádiz, de Jerez, de toda esta zona donde realizó un viaje pues bastante largo y bastante bonito y me trajo fresco un jamón, entonces me lo comí hace una semana. Sí, es un tema complicado, es un tema complejo. Digo, de entrada, qué suerte que pudiste pasar o que te pudieron pasar un jamón y que lo acabas de comer la semana pasada. Actualmente en México se están consumiendo jamones que llegaron hace más de un año al mercado, hace más de un año y medio. Realmente te puedo decir esto así, a ciencia cierta, que estamos comiendo la mayoría del producto que podamos encontrar hoy es jamón muy rezagado, jamón muy viejo. Me voy a remontar un poquito atrás sin robar mucho tiempo. De entrada, hasta hace 2 años y medio, más o menos, casi 3 años, se redujo el padrón de importadores hacia México, con referencia al cárnico de cerdo español, puesto que hubo una revisión de mataderos, condiciones sanitarias para los mataderos españoles. Había cerca de 350 marcas registradas para poder ingresar al país. Y a raíz de esta revisión del personal de Senacica y Zagarpa específicamente en mataderos de España se reduce prácticamente un 90%. Quedamos 35 marcas registradas para poder entrar al país. Desde hace un par de años se empezó a hacer esto como un cuello de botella. En octubre, si no estoy mal, final de septiembre, octubre del año pasado, se dio un caso completamente aislado en una provincia por ahí de Barcelona, una comunidad de 12, 13 pueblitos, si no estoy mal, donde se empiezan a dar casos de peste porcina africana, una enfermedad que no, sí, vamos, que no se ha podido erradicar desde el 94, que había habido el último brote de PPA en España. Entonces, esto fue ocasionado porque un par de cerdos de jabalíes silvestres ingresan a una granja. Estos cerdos, estos jabalíes infectan a unos cerditos por ahí de capa blanca que sacrifican y se venden como carne fresca. Gente local se enferma y se da este primer brote. Esto obviamente pues alarma, prende los focos rojos a nivel mundial y la mayoría del mundo empezó a bloquear, a impedir el acceso de este producto a sus países. Obviamente a mí como importador pues me repercutió, yo logré pasar el último contenedor por ahí de septiembre, octubre y ya te puedo decir que estamos, si no en números rojos, ya estamos en lo último del inventario. Así nos pasó a todos. El tema es que esta situación, el resto del mundo decide regionalizar. ¿Qué quiere decir? Que están aceptando producto que no venga de esa zona afectada. El día de hoy, la gran parte del mundo sigue importando jamones que no vengan de esa zona de Barcelona. Puedes llevar jamones, no sé, de Castilla-La Mancha, Castilla y León, de las 4 denominaciones de origen, que también es un tema de confusión actualmente para el consumo, pero puedes aceptar de todas esas zonas, a excepción de esa zona de Cataluña, de Barcelona. Sin embargo, me quedo tocayo, perdón que te interrumpa. Dime.
viene un tema que salta a la vista. La reducción de posibles proveedores en un 90%, la regionalización, si bien son fenómenos que no rompen por completo la cadena de suministro, sí van haciendo, como tú dijiste, un cuello de botella. Y me preocupa el entorno económico, los impactos que están sucediendo a nivel inflacionario en el país y que además esto que ya comentamos también agregue variables para entonces hacer aún más caro el producto. ¿Está sucediendo así? ¿Está impactando al precio? Completamente, de hecho, completamente, por ahí, obviamente, todas las normativas y registros sanitarios que se pagan para la entrada del producto a México, de entrada encarecen 30-35% el producto así de entrada. Posteriormente a eso, muchos importadores que traían ya producto en el mar previo al cierre, llega el producto a la aduana de Veracruz y pues se queda parado, se quedan estancados, contenedores y contenedores de producto. Muchos decidieron aguantar el producto en la aduana y poderlo pasar, y muchos desistieron y terminaron regresándolo a España. ¿En qué repercute esto? A nosotros como importadores, el hecho de estar 1, 2, 3, 5, 10, 12, 30 días dentro de la aduana nos implica un gasto diario, un gasto constante. Eso obviamente repercute en el costo final del producto y entiendes esta parte, ¿no? Cuando dices, bueno, es que mi producto estuvo 35 días en la aduana y tuve que pagar N cantidad de miles de pesos adicionales al costo inicial. Eso se entiende e incluso se puede justificar porque el importador no puede correr con el 100% del costo. Pero el tema es que muchos distribuidores, importadores y distribuidores que contaban ya con producto rezagado, lo que decía al principio de esta pregunta, con producto rezagado acá en México, están poniendo unos precios que están oscilando, no sé, de esta gama de jamón de cebo de campo que regularmente oscila entre los 1,000 y 1,300 pesos kilo. El día de hoy se está comercializando hasta en 2,600 pesos el kilo de jamón de cebo de campo. Yo creo que esto también es un factor que el día de hoy ya está influyendo completamente en los precios que se están poniendo a los productos, y pues obviamente desafortunadamente y muy muy desafortunadamente el consumidor final es el que lo está pagando el día de hoy directamente. No, claro, y además hay un efecto en cadena y toda esta cosa de volver a acomodar a este tipo de productos de nuevo en una distancia del consumo cotidiano, pues por ser de alto valor. Pero fíjate que ahí conecto también con nuestro querido Raúl con el tema, no hemos dejado de hablar de mitos, de los precios del Jerez. Por un lado, con aquel producto que no es Jerez, que ya nos explicaron, que sigue siendo muy barato porque no es Jerez, pero ahora que sí tenemos acceso a estos productos de todas las familias de los vinos de Jerez, ¿cómo lo ves en términos de mercado y el futuro inmediato, independientemente de que haya pues un nuevo apetito para probar los diferentes vinos de Jerez? Bueno, pues mira, fíjate, a pesar de lo que se podía pensar, en esas tres categorías de los jóvenes, los un poquito más viejos y los grandes vinos viejos, digamos, los precios sobre los 500 a 800 pesos. Estamos hablando de un vino de 5, 7, 12 años, y que esté en ese precio es una locura. Y luego si hablamos del siguiente nivel, ¿no? Los que van hasta los quizá 30 años, pues ya ahí encontraremos de 1,000, 1,500, ¿no? Hasta 2,000 pesos, que repito, sigue siendo un precio increíble. Y eso es lo que hace que veas a los vinos de Jerez en un esquema de precios que, si dices, no corresponde el precio a lo que realmente es. Ahí propongo, Raúl, vamos a hacer una especie de joint venture entre Código Vino y tú, Raúl, para ver si armamos ahí un cursito también de los que tienes, ¿no? Porque también, a su vez, por separado, no sé, ya veremos, a ver qué se nos ocurre hacerlo juntos con Edgar González también, ¿no? Por el tema del jamón. Voy a hacer algo inédito y entrar en tema de maridaje. El maridaje ideal. ¿Qué tipo de jamón y cuál tipo de Jerez, no? Sí, por supuesto. Fíjate que en el tema, y sobre todo en el tema del jamón ibérico, que
que ya vimos todas estas variantes que puede tener un jamón. La zona de Jerez está muy cerca a Extremadura y a Huelva, Huelva pertenece un poco ahí a Andalucía, y son zonas de producción de estos jamones. Y por ahí se dice que lo que esté cerca, el vino se hace a la gastronomía que tiene cerca, ¿no? Que se considera el fino como el mejor acompañante, el mejor maridaje para los jamones, el jamón ibérico, pero en general para todos los embutidos. Es el mejor porque tiene muy baja acidez, el vino realmente escasea de acidez, es seco completamente y muy fresco. No así los vinos tintos. Estamos acostumbrados de pronto a decir, oye, vamos a ver una película y mira, cómprate una charolita de jamones, quesos y pues un vino tinto. Y la experiencia termina siendo desastrosa porque el vino te sabe a metal, ¿no? Hay un choque de taninos con diversas proteínas de los jamones. Hermosa la relación entre jamón y fino, ¿no? Y luego están los otros, los oxidativos, donde encontramos el amontillado, por ejemplo, o el palo cortado, que es toda una maravilla, que siendo oxidativo, también tiene muy buen acercamiento con el tema del jamón. Entonces tienes dos opciones. Es mucho más complejo. Obviamente los oxidativos tienen esta nota de frutos secos, ¿no? Almendras, avellanas y también algo de miel, algo de caramelo, como algo de naranja. Es muy complejo. Y el encuentro con el jamón también entre los dos se ayudan, ¿no? Y no nomás se ayudan, sino crece y se desarrollan sabores y aromas nuevos. Oye, mi querido Raúl, lo estás platicando y se me está antojando. Lo tenemos que armar y hagamos compromiso aquí al aire. Vayamos probando, vayamos armando y vayamos invitando a la gente del Club Código Vino a que podamos probar estos diferentes vinos de Jerez y diferentes jamones con objeto de ir comprobando esto que los expertos pues nos platican. Algo que a mí me gustaría resaltar es que no son los maridajes únicos que se pueden hacer. Obviamente sabemos como conocedores, tanto el jamón serrano, porque nos hemos enfocado a hablar específicamente del ibérico, tanto el jamón serrano como el jamón ibérico son productos de una gran calidad, son productos que no requieren incluso de un maridaje para sobresalir, que efectivamente cuando se presenta un maridaje resaltan y terminan, vamos, haciendo un espectáculo en el paladar, pero cualquiera de estos jamones, o especialmente los jamones ibéricos, los puedes maridar con lo que más te guste. Habrá maridajes que vayan mucho mejor, pero digo, yo tiene ya varios años que no bebo una gota de alcohol por temas de salud, pero los maridajes que yo hice y te puedo recomendar o puedo recomendar a los escuchas es el jamón ibérico con cerveza lager, cerveza stout, una buena pale ale, sabe bastante bien. Con tequila blanco, no necesita ser de este tequila muy industrial. A mí nunca me terminó de gustar el tequila cristalino, pero el tequila blanco, un tequila blanco, no el más caro, el que más te guste, un tequila blanco fresco, frío, con jamón de bellota es espectacular, en verdad es espectacular, con ron es delicioso, con ginebra es, bueno, yo la última etapa de que tuve de consumo de alcohol, era fanático del ginebra. Y el jamón ibérico con ginebra en cualquiera de sus 4 gamas, desde el cebo hasta el bellota 100% ibérico, es espectacular. Con café, el café expreso y jamón ibérico es espectacular. O sea, hay un sinfín de probabilidades de maridaje. Efectivamente, hablando de finos, de manzanillas, de palo cortado, de amontillano, son productos que, vamos, hacen que ambos luzcan. Y de hecho creo que esa es la intención del maridaje, ¿no? Pero para disfrutar el jamón, llevar una buena tarde, una charla con amigos, con la familia, con la gente que más te gusta estar, abres un buen paquete de jamón. Si tienes la posibilidad, como decía tocayo Edgar Luna, de tener una pieza de jamón, aunque sea contrabandeada en tu casa, y estar pasando un rato bien agradable con la familia y hacer un maridaje que para ti resulta agradable, te puedo asegurar, la intención del jamón ibérico, obviamente es un producto de una gran calidad, que vamos, o sea, deleita a los mejores paladares. Creo que lo que vuelve el maridaje perfecto es la compañía y el momento que pases realizando ese maridaje. Ahora al revés, con Jerez,
¿qué otro tipo de maridaje podemos hacer? Bueno, fíjate, es que hay muchísimos y de hecho el Jerez es una de las bebidas que se adapta a todas las gastronomías, la asiática, la italiana, la mexicana, por supuesto que está impresionante lo que hemos logrado de pronto hacer en maridajes. De inicio, la receta del chile en nogada dice que lleva Jerez, ¿no? Pero, a ver, las notas típicas de estos oxidativos es eso, las nueces, las avellanas, todos los frutos secos, ¿no? ¿Y de qué está hecha la nogada? Pues de nuez. Entonces, muy bien como ingrediente, pero excepcional como maridaje. Luego tenemos los moles, ¿no? Cualquier tipo de mole que tenemos, ya sea de los negros o de otros, sobre todo los negros que vienen, te dan chocolate y traen también un conjunto de elementos que incluyen algunos frutos secos también. Entonces, y si tú le buscas a la gastronomía mexicana, tenemos mucho, nos gusta mucho la acidez. La acidez es un factor, sobre todo el vinagre, las vinagretas, es un factor que no marida muy bien con muchos vinos, pues porque es la muerte del vino, ¿no? Pero en el caso de la manzanilla, que es seca y que tiene esta parte salina, es espectacular con toda nuestra gastronomía con tonos ácidos, ¿no? O sea, los ceviches, el aguachile, la cochinita pibil y todo lo que tenga que ver con vinagres, con vinagretas, ¿no? Las manitas, el vinagre. Tienes toda la razón. Voy a hacer un Ujú. comercial, pero hay un restaurante mexicano en Polanco, se llama Raíz, y el sommelier allí es un enamorado de los vinos de Jerez. Tuve la oportunidad en una ocasión, los 4 tiempos que tuvimos en la mesa, todos los acompañó con diferentes vinos de Jerez. Y así como lo acabas de mencionar, cosas que seguramente hubiera sido difícil maridar con otro tipo de vino, ahí quedaron perfecto. Y dije, oye, pues, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que necesita el Jerez, eh? Es básicamente que la gente aprenda un poco. Y ahí vamos a tratar de hacerlo famoso otra vez. Exactamente, ¿no? Y también con los jamones. Así que, tocayo, si te parece, vamos cerrando. Mira, yo creo que ambos temas, los jamones, el Jerez, nos van a dar para después dedicar un episodio en lo especial, pero yo quiero agradecer muchísimo a nuestro tocayo Edgar González y a Raúl, primero por la disposición de platicar en conjunto en este panel para hablar de 2 productos que nos hacía sentido, que había que comentarlos. Conforme la charla vamos entendiendo que cada uno por sí mismo es un universo. Bueno, vamos a dejar como en otras ocasiones puntos suspensivos para que podamos hacer algo a mayor profundidad y con algunos otros enfoques, como siempre desde el punto de vista de mercado, de industria, de precios, de retos, de centros de consumo, etcétera, tanto para los vinos de Jerez como para los jamones. Independientemente de que a través de Código Vino armemos la cata maridaje, que armemos algún curso, etcétera, pues sus redes sociales y demás, porque pues hay 2 mundos aquí por descubrir. Mi querido Raúl. Sí, bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y que hayan pues disfrutado esta charla porque aparte nos la pasamos muy bien. Mis redes sociales y una página web, todo es con el mismo nombre, Terravid. Ese es mi nombre como comercial, Terra de tierra y vid de uva, ¿no? V-I-D, Terravid. Estoy ahí en Instagram, en Facebook, en YouTube, unos videos que hago por ahí muy interesantes. Pero la página también es terravid.com.mx y ahí hay mucha información sobre todo de eventos que hacemos, viajes. Hay un viaje que ya les había comentado, es un viaje que hacemos a Jerez todos los años, a Rioja también, pero el de Jerez está fenomenal. De hecho, en ese viaje incluimos una visita a 5J, ¿no? A ver el proceso de elaboración del jamón ibérico y comemos ahí, luego nos vamos a la dehesa a ver a los cerdos. Entonces están estos viajes, estas catas que hacemos. Entonces me pueden localizar siempre como Terravid, lo que tengan duda, algo, ahí me pueden ir consultar. Muchísimas gracias, mi querido Raúl. Tocayo Edgar González. Claro, claro. De hecho, bueno, en la web me encuentran la página de la importadora, la página de la distribuidora se llama sencilloseñorío.com.mx, que es el nombre oficial de la empresa, sencilloseñorío.com.mx. En redes aparezco por ahí en Instagram como Jamónglés, que yo creo que es una de las plataformas que más utilizo para difundir contenido, platos, vamos, todo esto con referencia a la importación y sobre todo al arte del corte del jamón. En Facebook me encuentran como Edgar González Torres.
Torres, por ahí el Instagram los va a dirigir en automático, ahí viene enlazado el link. Y pues de igual forma, ¿no? Invitarlos actualmente cursos oficiales con financiamiento de Unión Europea y de Gobierno de España no hay por esta situación justamente, pero damos cursos particulares sin problema. Por ahí Edgardo, yo creo que uno de los mejores alumnos que he tenido, la verdad es que lo hace espectacular tras el jamón y con un cuchillo en mano, Aguas, que es igual de bueno que catando y que hablando de vinos. Hacemos cursos bastante nutritivos, somos los únicos formadores oficiales. Muy bien, pues no dejen de suscribirse en cualquiera de las redes sociales y en las plataformas donde nos encontramos. Código Vino, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Amazon Podcast. Esas suscripciones lo que permiten es más fácilmente poder acceder y recibir la información, la confirmación de que todos los lunes estamos publicando nuevos episodios con temas tan interesantes, tan entretenidos y sobre todo con los que aprendemos mucho y entendemos, no solo aquellos que son amantes del vino, sino los que también trabajamos en la industria. Muchas gracias a todos y nos escuchamos pronto. Si el vino forma parte de tu presente profesional, de tus proyectos futuros, o simplemente quieres ser un entusiasta bien informado, descífralo con nosotros cada semana en Código Vino. Esta es una producción de Frecuencia Cero Media Lab. Todos los derechos reservados. México 2026.